Bueno, voy a agregar... Sí, buen día. Voy a agregar el agradecimiento a Nico, que fue excesivamente generoso con los conceptos. Sí quiero agradecer a los organizadores, en particular al senador Filmus, la oportunidad que me dan de dirigirles la palabra. Quienes me precedieron, expertos en economía real y en economía regional, como Alejandro o como Beni, me van a relevar de hacer mayores comentarios sobre el tema. Sí, yo quería dar, ciñéndome a lo que plantea el panel de las visiones de un nuevo federalismo, yo quería dar un enfoque de carácter fiscal y de política macroeconómica a la relación nación-provincias, y también dar una visión un poco más optimista en cuanto al futuro, al respecto, por lo menos por lo que uno ve en el presupuesto 2009, que fue enviado al Congreso. En primer lugar, marcar, cuando uno piensa en federalismo y se para desde un lugar económico, inmediatamente le viene la palabra coparticipación federal a la cabeza. Es decir, inmediatamente uno tiene la tentación de decir, bueno, desde 1988 no se discute una ley de coparticipación, han cambiado la composición productiva, el peso específico, el peso relativo a las provincias, la población, etcétera, etcétera. Y la verdad que si uno empieza a analizar más detalladamente el proceso y la relación nación-provincias, se va a dar cuenta que tamizando la relación nación-provincias exclusivamente por la discusión de la coparticipación, puede inducirse a errores muy importantes. Si uno piensa en la década del 90, indudablemente parecía, inclusive se acuñó un término político en aquellos tiempos, que era la famosa Liga de Gobernadores, parecía que como pocas veces el interior predominaba en la definición política de sobre la Pampa húmeda, o sobre todo sobre la ciudad de Buenos Aires, o sobre el poder nacional o sobre el poder central. Es más, si uno recuerda la sanción de la Constitución del 94, que nos rige hoy día, la incorporación del tercer senador y el estatus de autonomía parcial de la ciudad de Buenos Aires parecían logros que impulsaban cada vez una mayor desconcentración del poder de la administración central y, por lo tanto, un escenario más cómodo para las provincias. Sin embargo, lo que ocurrió es exactamente lo contrario en aquel periodo. En primer lugar, porque la política cambiaria, la fijación de un tipo de cambio uniforme para todo el país, unificó el escenario económico del país sin reconocer asimetrías competitivas ni productivas. El país quedó como una unidad geoeconómica expuesta a los shocks externos, y el que podía sobrevivir, sobrevivía, y el que podía morir, moría. Claro, eso tuvo un correlato que tuvo que ser compensado de algún modo, porque evidentemente en la mayoría del interior del país, y cuanto uno más se alejaba de la Pampa húmeda, más impactaba sobre el sector privado el deterioro, el crack de economías regionales en forma masiva, cierre de empresas y caída del sector privado dentro de los productos geográficos de las provincias, es decir, el peso específico del sector privado se reducía con el correlato de desempleo y demás. Claro, la contrapartida de esto fue un enorme esfuerzo fiscal que compensara y le diera gobernabilidad. Entonces se ve rápidamente, yo no traje acá las cifras, no los voy a aburrir, una fuerte expansión del empleo público provincial, del empleo público municipal, o el Fondo de Reparación Histórica del Conurbano Bonaerense, que también eran recursos fiscales volcados a compensar el proceso generalizado de desindustrialización y crack. Y también, en el marco de lo que se puede llamar federalismo, las provincias recibieron el completamiento de los sistemas hospitalarios, los sistemas educativos, los sistemas de programas sociales, sin una adecuada transferencia de recursos, y también el desmonte de todos los organismos reguladores de la producción, fueran nacionales o provinciales, adherir a los pactos fiscales del 91 y del 93. Es decir, el saldo fue, a pesar de que se pensaba en aquella época que el peso específico del interior iba a ser mayor, sobre todo también se lo pensó en el proceso de privatizaciones, porque se decía que
el desarmado de las empresas públicas, es decir, una empresa integrada como Gas del Estado, desarmar concesiones de cuencas gasíferas, de ductos y de servicios domiciliarios, iba a hacer que el impacto de tarifas impactara sobre los grandes centros urbanos y el interior podría capturar renta finalmente de poder administrar aquella famosa historia que le cerramos la llave del gas a Buenos Aires, producto del desguace, por ejemplo, de Gas del Estado, ni que hablar de YPF o agua y energía. Bueno, nada de eso ocurrió. Lo que ocurrió fue que hubo un gigantesco desbalance fiscal en las provincias, se llegó a hablar de provincias inviables, sucesivas puebladas que acababan con gobiernos provinciales y finalmente el crack definitivo del 2001 que llevó a las provincias a emitir moneda. Recordemos el periodo de las cuasimonedas como medios de pago para subsanar el enorme desequilibrio fiscal en el que estaban. Entonces, discutamos esta cuestión de federalismo fiscal, recursos, provincias. ¿Qué cambia con el modelo productivo del tipo de cambio real competitivo que aparece a partir de la salida de la convertibilidad y que se consolida muy fuerte en estos 5 años? Bueno, un escenario sustancial y completamente distinto. En primer lugar, Argentina parece protegida frente a los shocks externos. El doble protección que supone una combinación virtuosa de caída del endeudamiento, es decir, una deuda pública manejable en general, al 50% del producto, desde el 130% que había alcanzado en el 2002, es decir, la estrategia de desendeudamiento, una acumulación de reservas en el Banco Central, producto del superávit de la cuenta corriente del balance de pago, ya lo explicó Beni, si acá se pudo combinar expansión del mercado interno con expansión de la demanda externa, es decir, se produjo la ruptura del antagonismo que antes, para expandir el consumo interno nos teníamos que endeudar, entonces entrábamos en una crisis recurrente que había que ajustar, entonces se expandían las exportaciones. Bueno, esto ha cambiado, hay esta combinación virtuosa, obviamente el equilibrio fiscal y una mejor inserción regional e internacional, recuperaron en general la autonomía del espacio nacional como un espacio de decisión de política económica. Esto es lo que se había perdido y esto es lo fundamental que se recuperó. Por supuesto hay que discutir cómo esto está, cómo es usado, pero sí lo que recuperan las provincias a partir del nuevo escenario es la capacidad de poder operar mejor sus ventajas competitivas en este contexto. Por supuesto, este saldo que también vamos a decir que es asimétrico, porque fueron 5 años de recuperación sostenida y ahora viene la etapa de una discusión más profunda. Aquí yo voy a marcar un pequeño disenso con Beni, yo tengo una visión más optimista. Creo que es el momento para entrar a discutir cuestiones de políticas sectoriales más profundas, pero sí, a diferencia de la crisis fiscal recurrente, hoy las provincias en su conjunto tienen un superávit fiscal de casi 4.000 millones de pesos